tal, chicos? Muy buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Para aquellos que no me recuerdan, soy el profesor Luis Luna Velázquez del curso de Historia Universal. La semana pasada estuvimos desarrollando el primer tema, que es el absolutismo, o me habían dicho, las monarquías modernas que teníamos que ver, para hoy poder pasar al segundo tema. No sin antes hacerte recordar que todos nosotros, tú desde tus casas, yo también, y todos los peruanos, estamos filmando, estamos grabando la película de nuestras vidas desde nuestros hogares. ¿No es así? Estamos siendo parte de la historia universal al estar grabando un capítulo de la historia desde nuestras casas. No sé si tú recuerdas muy bien que nuestro presidente Martín Vizcarra en un primer momento nos dio una inmovilización social, lo que llamamos cuarentena, ¿sí? Una inmovilización social hasta el día 30, ¿sí? Hasta el 30 de marzo, ¿no es así? Y cuando ya solamente faltaban 2 días para que termine esa inmovilización, de repente, el que menos decía, no, por fin, sí, ya voy a salir de este encierro, más de 2 semanas sin salir, ya todos querían salir, de repente el presidente nos lo manda, lo amplía hasta pasado la primera semana de abril, ¿sí o no? Ya van 2 con eso, mira, ya van 2. Y cuando faltaban solo unos 4 días, solo 4 días para que termine esta ampliación, el presidente lo amplía, ¿no? Porque se tenía que hacer, lo amplía hasta este domingo 26 de abril, mira, ya van 3, ya van 3. ¿Te das cuenta? Por este motivo es que tú estás grabando desde tu casa un capítulo de la historia que recibe el título de El Coronavirus, la cuarentena, tercera temporada. Así que en esta película de nuestras vidas, recuerda que el enemigo común de esta película, ¿quién es? COVID-19, ¿sí o no? El séptimo de la familia, el hermano menor de los coronavirus, ¿no? ¿Quién viene a ser el inocente? El pobre, la víctima de esta película, aquellas personas que tienen alguna enfermedad delicada o los de mayor edad, ¿no es así? Nuestros viejitos, nuestros abuelitos, nuestros padres de edad que tanto tenemos que cuidarlos a ellos. ¿Y quién vendría a ser el personaje principal? ¿Quién es el que va a salir vencedor en esta película? Ese eres tú, ¿sí o no? Claro, tú desde tu casa, tú eres el ultra instinto, eres tú el que tienes que utilizar para permanecer en tu casa, vigilar celosamente de que nadie esté saliendo de la casa si es que no es necesario, de no tener relación social con otras personas que no sean de tu casa, ¿no? Lavarte bien las manos y recordar sobre todo que estamos en una cuarentena, no es unas vacaciones, no es un descanso, no es una unión familiar con aquellas personas que viven fuera de tu casa. No vayas a por ahí a decir, profesor, pues entonces como yo estoy así, no puedo salir, que venga mi vecina, mi amiga, mi pinky friend tiene que venir porque tenemos que estar juntos para... No, estás en cuarentena, nadie viene a tu casa. ¿Sí? Profesor, pero entonces el sábado, hace tiempo que no vemos a nuestros primos, que mi tío va a venir y así acá la pasamos en familia, vamos a comer. No, estás en cuarentena. No aceptes a nadie en tu casa que no sea de tu casa por esta cuarentena. Es cuarentena, ¿no es así? Si por ahí quiere venir, no se puede, estamos en cuarentena. El esposo de la casa, el papá, ahí tiene un buen pretexto. Ahí cuando la esposa le quiere decir, mira, ya que no podemos salir, entonces que mi mamá venga a visitarnos, que venga. El papá obviamente, la suegra, no, lo siento, no puede venir, estamos en cuarentena, no puede venir, si no, con gusto que venga, pero estamos en cuarentena. Así que chicos, de esta manera es que tú tienes que preocuparte por mantenerte en tu casa y preocuparte porque los de tu familia se mantengan en ella y solamente salgan cuando es necesario, desinfectarse, y de esa manera pues saldremos airosos, saldremos vencedores de esta película que estamos filmando. Date cuenta que de aquí a muchísimos años, ¿no? Esto va a pasar como parte de la historia, parte del pasado, y uno va a hablar sobre estos tiempos, sobre todo lo que se sintió durante esta crisis. ¿Correcto? Listo, punto, hasta ahí empezamos el tema de hoy. Tú debes saber, si tú sabes, chico de cuarto de secundaria, saco libero, yo sé que tú sabes, hijo, que existe una superpotencia mundial, existe un país sumamente poderoso, que es tan poderoso que puede intervenir militar, económica, política, comercial, hasta culturalmente en cualquier parte del mundo. Es un país inmenso, poderoso, que salió participando en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y salió venciendo. ¿Sabes cuál es ese país, esa potencia que participa en las guerras mundiales? ¿Cómo que Perú? No, pues, no sea chistoso, pues, desde tu casa ya me estás, Perú, no, pues, Perú, no. Estoy hablando de, participó en guerras mundiales
y salió bien victorioso. Y me dices, Perú. Ya pues, patriota. Perú no, pues. Es que, bueno, Perú, ¿cómo te explico, no? Nuestro país, como que no está para guerras mundiales, no, o sea, nuestro país, bueno, es otro level, nuestro país es para guerras intergalácticas, ¿no? Para esas cosas, otro nivel, pues, ¿no? Una guerrita mundial no tampoco, pues. Pero bueno, el punto está que ese país que estamos mencionando, tú sabes cómo se llama. Su nombre es los Estados Unidos, ¿no es así? Ese país inmenso que se ubica, en el norte de América, ese país que tiene salida a ambos océanos, ¿no? Al océano Atlántico hacia el este y al océano Pacífico hacia el oeste, ¿no es así? Una superpotencia que salió victoriosa en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, venció en la Guerra Fría a la Unión Soviética y desde la década de los 90 hasta hoy en día, es decir, los últimos 30 años, ¿no es así? Ha ejercido gran hegemonía mundial sobre el mundo en los diferentes factores económico, político, etcétera, en este llamado nuevo orden mundial, ¿no es así? Ese país conformado por 50 estados, ¿no? Por 50 estados, ¿no? Lleva exactamente 244 años de existencia. Y este inmenso país tiene entre sus principales estados miembros a Washington D.C., ¿no? El lugar en el cual se encuentra la capital, ¿no? Es el centro político de los Estados Unidos. Tenemos al estado de Nueva York, ¿no? Un estado muy castigado por el coronavirus hoy en día, pero Nueva York simboliza el poderío global, financiero y cultural. Tenemos al estado también de Chicago, ¿no? Muy conocido debido a sus estilos arquitectónicos que tiene. O del otro lado, hacia la parte del oeste, tenemos pues a Hollywood, ¿no? A Hollywood, ese Hollywood pues, que se encuentra ahí en Los Ángeles, ¿no? Y que es muy conocido debido a su industria cinematográfica. Pues este inmenso país, los Estados Unidos, a lo largo de su historia, ha tenido un total de 45 presidentes. De estos 45 presidentes, desde el primero, ¿no? Este señor general llamado George Washington, hasta el empresario Donald Trump, hasta el actual presidente, ¿no es así? Ha ido creciendo a lo largo del tiempo y se ha encumbrado no solamente como una potencia, sino como una superpotencia mundial. Lo que tenemos que ver hoy día, chicos, es cómo es que se inicia este país, cómo es que surge este país. Porque hay que recordar que los Estados Unidos, que si bien se compone de 50 estados, ¿no? Porque si tú ves tu banderita y tú cuentas las estrellas, ¿sí? Hay en total 50 estrellas, lo cual representa que son 50 estados, ¿sí o no? Pues resulta que este país, con sus 244 años de existencia, de historia, ¿no es así? Cuando se inicia con solamente 13 estados que estaban hacia el lado del océano Atlántico, es decir, hacia el este, es decir, mirando hacia Europa. Porque hay que tomar en cuenta que los Estados Unidos son hijos de Inglaterra. Ellos nacen a partir de que ingleses van a migrar, van a cruzar el océano Atlántico y van a venir hacia América, y en América fundan pequeños asentamientos, pequeñas colonias, en número de 13 colonias. Habrás escuchado por si acaso Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur. Habrás escuchado pues Connecticut, habrás escuchado pues Pensilvania, habrás escuchado Nueva York, Nueva Jersey, habrás escuchado Massachusetts, habrás escuchado pues Delaware, New Hampshire, Rhode Island, es así, Maryland. En total 13 estados van a formar parte de esta unión. Estos 13 estados, debido a los excesivos impuestos que se va a dar para el año 1776, van a decidir romper lazos políticos con Inglaterra y dar como formación un nuevo estado. Van a ser los Estados Unidos de Norteamérica. Pues lo que tenemos que precisar ahora es cómo es que nace, cuáles fueron las causas, ¿no es así? ¿Qué proceso se dio durante toda esa guerra para que nazca este país tan poderoso que hoy en día llamamos de esa manera los Estados Unidos? ¿Sí? Me acompaña por favor a nuestra pizarra para poder ver ello. Listo, chicos, llegué por acá, miren, llegué por acá. Lo que tenemos que ver entonces hoy es el nacimiento de Estados Unidos, a partir de que 13 colonias de origen inglés rompen relaciones políticas con Inglaterra, se declaran independientes
Obvio, tras un proceso bélico, tras una guerra, tienen que salir venciendo para poder lograrlo. Y de esa manera nazca esta nueva nación. Así que el tema que tenemos que desarrollar se llama la independencia, ¿no? La independencia de las 13 colonias. ¿Okay? La independencia de las 13 colonias. Y vamos a poner como año referencial a 1776. ¿Okay? Ponemos ese año como referencia porque es el año en el cual se va a firmar el acta de proclamación de independencia. Aunque claro, la guerra todavía va a tener un largo proceso hacia adelante todavía. ¿Okay? Bien, para empezar a tratar sobre el tema de la independencia de las 13 colonias, lo primero que tenemos que ver es un antecedente, algo que sucedió antes y que guarde relación con la independencia. Puede ser algo que lo provoque, por ejemplo. Mira, como antecedente a esta independencia, tenemos un hecho conocido como la Guerra de los 7 años, ¿ok? La Guerra de los 7 años. Sucede que la Guerra de los 7 años es un enfrentamiento armado que se dio en el año 1756, ¿ok? Año 1756, un ratito. Listo, regresamos después de unos errores técnicos. Te digo, ¿no? Ya el perrito estaba ladrando, así que ya lo hicimos barbacoa al perrito ya para que no siga haciendo bulla, ¿eh? Decíamos que la Guerra de los 7 años es un enfrentamiento armado que se dio entre 1756 a 1763, ¿no es así? La Guerra de los 7 años fue un enfrentamiento bélico que se dio entre las potencias, para la época podemos decir más poderosas de Europa y por lo tanto del mundo, pues. En este enfrentamiento se desarrolló principalmente por dos motivos. Uno de ellos era el predominio sobre una región europea llamada Silesia. Silesia actualmente se encuentra en lo que es Polonia y sucede que Silesia era un lugar de constante conflicto en el sentido de que siempre se lo paraban quitando diferentes estados en muchas guerras europeas que se dieron. El otro motivo para la Guerra de los 7 años es el predominio en América. Sucede que América del Norte está ocupado por ingleses, las 13 colonias que te hemos mencionado, pero también gran parte de territorio está ocupado por los franceses, le pertenece a ellos, ¿sí? Y la parte sur le pertenece a España, razón por la cual acá hay interés de 3 potencias europeas. Conclusión, la Guerra de los 7 años fue un enfrentamiento que se dio entre, por un lado, el Reino de Inglaterra, aliado a Prusia, que actualmente es el país de Alemania, al Reino de Hannover, que actualmente es Alemania. A estos 3 se va a sumar también, a estos 3 se va a sumar con el paso del tiempo Portugal. Ahí tenemos 4 estados. Mientras que por el otro bando tenemos a Francia, tenemos a Imperio Austríaco, tenemos a Rusia, tenemos a Sajonia, tenemos a Suecia y tenemos a España. De esa manera estas potencias europeas se van a enfrentar y resulta que el enfrentamiento no solamente es en Europa, sino es un enfrentamiento que se extiende a el Asia, a Filipinas y se extiende a territorio americano. En América quienes están viendo las caras son ingleses y franceses, pero no solamente ingleses y franceses, sino los colonos, como hijos de ingleses, también están participando en esta guerra, apoyando pues a su metrópoli, ¿no? Se le dice metrópoli al lugar del cual provienen las colonias. Entonces, ¿cuál es la metrópoli? Inglaterra, ¿sí? Listo. Sucede que tras los 7 años de enfrentamiento, quien sale triunfando es Inglaterra. No nos interesa la otra parte, donde participan rusos, prusianos. En este momento no nos interesa. Nos interesa el choque entre franceses e ingleses. Resulta que Inglaterra sale triunfante de esta guerra de los 7 años, tras la firma de un tratado llamado París. Por lo que Inglaterra es la que debería salir más beneficiada, pero no es así. La guerra tan prolongada hace que en Inglaterra pase un pequeño periodo de crisis. Toda guerra te cuesta, toda guerra te lleva a invertir mucho dinero. Razón por la cual el gobierno del rey inglés, Jorge III Hanover, muy preocupado por la crisis, ¿no es así? Tiene que buscar una manera de solucionar. ¿Y la mejor manera de solucionar cuál es? ¿O cuál es la manera más fácil que la clase política toma para solucionar la crisis? Crear
o aumentar los impuestos. Y ahí está el meollo de todo el asunto, hijo. Ahí está todo el problema. Porque sucede que el Parlamento inglés, el Parlamento es lo que nosotros llamamos el Congreso, ¿sí? Lo que en España llaman las Cortes, o en Francia en un tiempo llamaron los Estados Generales. Pues resulta que en Inglaterra lo conocemos como el Parlamento, ¿sí? Ahí están los congresistas o parlamentarios. Pues bueno, resulta que el Parlamento inglés lo que hace entonces es aprobar una serie de leyes que gravan con nuevos impuestos, pero impuestos no tanto a sus ciudadanos ingleses, sino impuestos que recaen sobre los ciudadanos que están en las colonias, es decir, en los colonos americanos. Y ahí fue el problema, pues, porque le estás grabando de impuestos no a tu población de la cual tú eres representante, congresista, parlamentario, sino tú, parlamentario, congresista, estás creando impuestos para esa población que no te ha elegido. Y por lo tanto, si ellos no te han elegido, tú no deberías tener derecho a ponerle impuestos. Y esto lo vamos a ver más adelante, mira. ¿Ok? Listo, entonces. La Guerra de los 7 años, repetimos entonces para que anotes ahí en tu cuaderno. La Guerra de los 7 años viene a ser un enfrentamiento que se da desde el año 1756 a 1763. Queda. Listo. Segundo punto, ese enfrentamiento, si bien se desarrolló en diferentes partes del mundo, nos interesa la parte que se desarrolla en el norte de América. En el norte de América estamos viendo que choca Francia, el reino de Francia, contra el reino de Inglaterra. ¿Sí? Dime tú, las colonias, ¿a quién está apoyando? Obvio, está apoyando a su metrópoli, es decir, está apoyando a los ingleses. Este enfrentamiento entre ambos, tras 7 años de guerra, sale triunfando. ¿Quién sale triunfando? Correcto, sale triunfando Inglaterra. Ahí está. ¿Me entiendes, Sean XD? ¿Me entiendes, Sean? Ay, profesor está de la moda, ¿qué cosa crees? Mientras que Francia sale perdiendo, carita triste. Carita triste, sale perdiendo. Inglaterra sale ganando, pero recuerda que esta victoria le trae una crisis debido a los gastos de la guerra, razón por la cual, ¿qué hace el Parlamento inglés? Aprueba impuestos. Y ahí está el problema para los colonos. Listo, nos vamos a punto número 2. Causas para la independencia de las 13 colonias. La primera causa lo acabamos de mencionar. La primera causa tiene que ver con los impuestos, ¿sí o no? Entonces ponemos acá número 1. Número 1, los impuestos que se están grabando, ¿no? Los impuestos sobre las colonias, sobre ellos, los impuestos sobre las colonias. De todos los impuestos sobre las colonias, aquí tenemos, mira, de manera resumida para que entiendas a qué tipo de impuestos nos estamos refiriendo. Mira, las llamadas leyes recaudadoras. Sucede que en el año 1764 el Parlamento inglés aprueba una ley conocida como la Ley del Azúcar. Su propio nombre ya te dice a qué se refiere ya, la Ley del Azúcar. La Ley del Azúcar viene a ser pues un impuesto que grava sobre la importación de este elemento, sino del azúcar. Algo que perjudica a la economía de los colonos, razón por la cual los colonos empiezan a protestar sobre esta ley. Al año siguiente, en el año 65, empeora más empeora más la situación para los colonos cuando el Parlamento inglés decide aprobar una nueva ley. La llamada ley del timbre, ¿ok? La llamada ley del timbre. Sucede que la ley del timbre, o también conocido como la ley del papel sellado, consistía en que todo documento escrito en un papel, ¿sí?, debería llevar el sello de la corona inglesa para que tenga validez ese papel, ¿sí? Para que tenga validez. Y se debería pagar un impuesto por dicho sello. Es decir, si tú tenías un periódico, si tú eres dueño de una revista, ¿no es así? Y quieres divulgar tu periódico, ¿no?, tu diario, ¿no es así? Para que puedas venderlo, el papel en el cual escribes las noticias tiene que llevar el sello y tienes que pagar por ese sello. Si tienes tu revista igual. Pero ¿y qué pasa si yo no tengo mi revista ni mi periódico? ¿No me perjudica? No, pues sí te perjudica también. ¿Qué pasa si un día quieres llevar un documento quizás a un lugar de trabajo, a un lugar que estudies? Quieres solicitar, por ejemplo, un permiso especial
para que mandes esa solicitud, lo tienes que hacer en un papel. Y ese papel tiene que estar sellado por un agente del Estado, pues sellado. Y tienes que pagar por ese sello. Todo documento tiene que estar sellado. Todo papel tiene que estar timbrado, se dice, ¿ok? Ahora, no creo que voy a decir, profesor, ¿qué? ¿Y el papel higiénico también? No, pues, el papel higiénico, ¿cómo? Pues, la vida, pues, ¿no? No vas a pensar que, ya te vas, agarras tu papel higiénico y te vas donde el funcionario y dice, por favor, ¿me lo puedes sellar rápido que tengo que ir al baño? No, ¿sí o no? No, pues el papel higiénico no, ¿ya? Entonces, eso se le conoce como el nombre de la ley del timbre. A los colonos les fastidió mucho la ley del azúcar por el perjuicio económico que les provocaba, pero más todavía les perjudicó o no les gustó la ley del timbre. No solamente porque tenían que timbrar, es decir, tenían que sellar, así se le dice, ¿ya? Timbrar o sellar, nos referimos a lo mismo. No solamente porque tenían que sellar o timbrar todo documento, sino que de esa manera se estaba restringiendo, se estaba limitando la libertad de prensa, la libertad de opinión. Ese fue el otro interés del rey Jorge III, pues la corona dio esta ley del timbre, perdón, no solamente para recaudar impuestos, sino también para limitar la libertad de expresión. Porque si tú te das cuenta, eres un pequeño negociante y tienes una revista quizás, o un pequeño periódico, y te aplican la ley del timbre, al final te sale más caro producir tu diario, tu periódico, que obtener ganancia. Por lo tanto, si eres un pequeño negociante, dices, no, mejor cierro mi negocio, ¿sí o no? Y de esa manera disminuye la libertad de información, la libertad de opinión de las personas. Por lo tanto, muy inteligente lo que estaban haciendo los ingleses, pero muy malo para las colonias. Estas dos leyes, las leyes recaudatorias, la ley del azúcar y la ley del timbre o papel sellar, van a ser derogados al año siguiente. En el año 66, la corona inglesa dice, no, mejor ya no, ya, eliminadas. Esta ley, porque fue reemplazada por otra ley que gravaba de menos impuesto, de menos dinero, que era la ley de las aduanas, y la ley del timbre fue eliminada debido a las constantes protestas que se daban. Hay un personaje bien conocido con el nombre Samuel Adams. Samuel Adams, primo de John Adams, no hay que confundirlo, ¿ya? Son dos personajes diferentes muy importantes en esta independencia. Samuel Adams, ¿ya? Y John Adams, ¿ok? Ambos son primos. Samuel Adams resulta que forma una agrupación, una organización clandestina conocida como los Hijos de la Libertad. Los Hijos de la Libertad van a ser muy famosos en esta independencia porque los Hijos de la Libertad van a estar conformados por todas aquellas personas disconformes con los impuestos que se les está gravando a ellos, porque ellos lo ven como que no tienen derecho a hacernos los ingleses, ¿no? Y que van a luchar en contra de estas disposiciones de la corona. Luego lo vamos a ver a ellos participar entonces de los primeros ataques a los productos ingleses, ¿ya? Acuérdate ese nombre, los Hijos de la Libertad, Samuel Adams. ¿Listo? Bien. Entonces, te decía que en el año 66 ambas leyes son derogadas, ¿ya? ¿Ok? Son derogadas. ¿Dónde está lo malo? Que para el siguiente año, para el año 67 se da las llamadas leyes Townshend. Y ahí está otro problema. Las leyes Townshend fueron dadas por el ministro de Hacienda de Inglaterra, que se llamaba Charles Townshend. Sucede que Charles Townshend lo que quiso hacer es buscar una manera de obtener ingresos para poder pagarle el sueldo a los soldados ingleses en América. Te explico. Sucede que cuando terminó la Guerra de los 7 años, los ingleses, no todos los soldados ingleses que vinieron a luchar a América contra los franceses, se marcharon. Gran cantidad, y no me refiero a cientos, me refiero a miles de soldados ingleses, se quedaron aquí en América del Norte, en las colonias, bajo el supuesto de que van a proteger a las colonias de cualquier futuro ataque francés, si es que por ahí quieren nuevamente regresar los franceses. Por lo que a ellos hay que pagarles un sueldo, ¿sí o no? Y además mantenimiento, las armas, la vestimenta, el hospedaje, hay muchos gastos para estos soldados. Pues resulta que los ingleses empezaron a creer ellos a que esas tropas inglesas de mi país, ¿ya? Imagínate que estamos en Inglaterra, esas tropas inglesas de mi país que están allá en América, están en beneficio de los colonos americanos. Entonces es justo que los colonos americanos paguen gran parte, ¿sí?, del mantenimiento de esas tropas.
Para empezar, los colonos como que no los querían ahí, ¿eh? ¿No? Hay que tomar eso también en cuenta. Pero el punto está que los ingleses piensan de que los colonos americanos deben pagar parte de su mantenimiento. Razón por la cual la ley Townsend se da con el objetivo de mantener los gastos de los soldados que están en América, uno, y segundo, también pagarle el sueldo a aquellos funcionarios ingleses que han sido enviados a América para que trabajen en los organismos del Estado, ¿no? Ahí en América, en las colonias, ¿correcto? Para eso se dio las leyes Townsend. Sucede que estas leyes Townsend, ¿sí? Consistía en poner impuestos a diferentes artículos de importación, es decir, productos que los colonos compraban de afuera, compraban de Inglaterra, ahora se les va a elevar el precio porque van a tener que pagar un impuesto por estos productos. Entre esos productos tenemos vas a tener un impuesto por cada vez que compras té. Otra vez se meten con el té. ¿Sí? El impuesto al té, uno. Segundo, vas a tener impuestos por cada vez que importas vidrio. ¿Sí? Vidrio. Por impuesto por comprar papel. Impuesto por el plomo. Impuesto por la pintura. Por diferentes productos que vas a traer, vas a tener que pagar impuestos. ¿Sí? Eso tampoco le gustó a los colonos. Conclusión, chicos. ¿Cuáles son las causas para que las 13 colonias decidan independizarse? Número uno, los impuestos que se les está agravando injustamente. Tenemos, por ejemplo, las leyes recaudatorias, aunque claro, se anularon al año siguiente, ¿sí? O las llamadas leyes Townsend, impuesto al té, al vidrio, al papel, a la pintura, al plomo, ¿sí? Ahí tienes una causa, entonces, los impuestos. Segunda causa para la independencia de las 13 colonias, el interés de los más pudientes, de los más adinerados de las 13 colonias. A estas personas se les conoce con el nombre de la oligarquía. La oligarquía. Y esto hay en todos sitios, ¿sí o no? La oligarquía son aquellas pocas personas que concentran el dinero y el poder. La oligarquía norteamericana, es decir, los oligarcas, los hombres poderosos de las colonias, ven que estas disposiciones de Inglaterra, del parlamento inglés, perjudica sus ingresos, perjudica sus ganancias, ¿sí o no? Y de esa manera a ellos no les conviene estas leyes, no les conviene seguir sujetos a Inglaterra, así que deciden separarse de ellos. Y por último, la difusión de las ideas de la Ilustración. ¿Te acuerdas esto? La semana pasada lo estuvimos viendo, la Ilustración francesa. ¿Te suena o no? La Ilustración. ¿Te suena? ¿Nada? La Ilustración, ¿ok? A ver un ratito, ¿me esperas? No calculé el espacio bien. Borramos. ¿Te acuerdas que la semana pasada te mencioné acerca de la Ilustración? Que la Ilustración era un movimiento filosófico razonado que criticaba los males de la época. La Ilustración tuvo mucho que ver en la Revolución Francesa, tuvo que ver en la independencia de las 13 colonias y también va a tener que ver en la independencia de Sudamérica española, ¿no? La independencia del Perú, de Chile, de Argentina, de Venezuela, ¿no? La independencia de ellos. Porque recuerda que la Ilustración era un movimiento intelectual que criticaba los males de la época y propulsaba tipos de gobierno diferente, monarquía constitucional, república, etc. Entonces, estas ideas, estas nuevas ideas, este nuevo pensamiento de la Ilustración está influenciando también en los colonos para que ellos busquen su libertad, su independencia. ¿Por qué seguir sujeto a un gobierno que está del otro lado del mar, que no gobierna para nosotros, que no gobierna en beneficio de nosotros, sino en beneficio solo de ellos? Y lo único que obtenemos de ellos, ¿qué cosa es? Impuestos. Por eso que ellos deciden romper relaciones, ¿sí o no? Ahí lo tenemos. Entonces, las ideas ilustradas están influenciando en el pensamiento del norteamericano. ¿Listo? Hasta ahí se entendió entonces. Por último, chicos, 1770 tenemos el detonante que va a dar inicio a todo esto. Y a eso se le conoce con el nombre de la masacre. La masacre de
Boston. La masacre de Boston. Mira, te explico más o menos en qué consiste, ¿sí? La masacre de Boston. Por el momento, ahí nos quedamos un ratito antes de continuar, ¿sí? Por acá sígueme.